Hola, bueno, les quiero compartir el día de hoy. El video que voy a estar grabando tiene que ver con lo que vamos a trabajar en el mes de septiembre en la Clínica de Sanación Ancestral. Vamos a trabajar lo que tiene que ver con la herencia ancestral y cómo trabajar en nosotros para que esa herencia no llegue a nuestros hijos o llegue a nuestros hijos de una manera resignificada, ¿cierto? Hay muchas cosas que tenemos que analizar aquí. Lo primero es que todo lo que tiene que ver con niños menores de 12 años, ¿cierto? Vamos a poner esa edad, perdón, como un tope porque es importante en materia terapéutica, es responsabilidad nuestra. ¿Ya? O sea, si tú quieres trabajar en la forma en que tu femenino impacta en una hija, en un hijo, si hay heridas, memorias, conflictos, mandatos, los tienes que trabajar en ti. No hay otra forma en que tu hijo se dé cuenta, perciba, sane, porque la información ancestral le va a llegar a través de ti. ¿Ya? No hay otra manera, o sea, tú no puedes como desviar la atención hacia los procesos de ese niño o niña que está en desarrollo, sino que tienes que hacerte cargo en primera persona. Si tú tienes miedo o estás complicada por la elección de padre que hiciste, porque tienes heridas en relación al masculino, porque hay patrones de abuso, de maltrato, porque hay conflictos, qué sé yo, con ciertos valores, creencias, la religión, la visión de mundo, tienes que hacerte cargo. No es que el papá es un ser que está ahí, que aporta su información, que es parte de esta rama, ¿cierto? Es como el árbol de tu hijo incluye al papá, te incluye a ti como mamá. Esto también va para los padres, ¿no? Yo también atiendo mucho menos hombres que mujeres, pero también los hombres dicen, no, es que la mamá, bueno, pero esa mamá la elegiste tú y a ese papá lo elegiste tú. Y una no elige desde la conciencia o uno elige pensando que las cosas van a ser de una manera y terminan siendo de otra. Entonces, lo que necesitamos entender acá es que ese trabajo, primero de armonizar la pareja, ¿cierto? Si la pareja no se logra armonizar, tomar las decisiones necesarias para separarse de la manera más amable y civilizada posible. Todo lo que tiene que ver con la mamá y el papá es un trabajo en conjunto. Pero tú como madre no puedes dejar de hacer tu trabajo en términos de aprendizaje, sanación, resignificación, porque el papá no está, porque el papá se fue, porque el papá no paga la pensión, porque el papá es así, porque eso te deja a ti en una posición de niña, quejándote de un otro y limitando tu desarrollo a que ese otro haga su parte. Y cuando nosotros asumimos el rol de madre o padre, ya no podemos descansar en otros. O sea, nosotros somos los que estamos a cargo de nuestro linaje y podemos tener redes de apoyo, podemos tener amigos, podemos tener pareja, podemos tener colaboradores, ¿cierto? Pero no podemos culpar a otros de mi falta de desarrollo, porque tú elegiste traer un hijo al mundo, a veces más de uno, y ese hijo está recibiendo la información ancestral a través de ti. ¿Ya? Incluso lo que tiene que ver con el papá va a pasar a través de ti, porque la que instala el sentido del merecimiento en un hijo es la madre. Entonces, si tú dices, no, es que el papá era muy violento, ya, perfecto. ¿Y dónde estaba la mamá para poner un límite y decir, oye, tú como ser no mereces ser tratado de esta manera, vamos a tomar decisiones, vamos a cortar, vamos a interponer una demanda, vamos a separarnos? Ese sentido del merecimiento tiene que estar instalado en la madre, no puede nacer mágicamente en el hijo. Si una madre no puede poner alto a la violencia, al maltrato, a un montón de conductas inadecuadas, es porque ese sentido del merecimiento no está en la mamá. Entonces, no vamos a desviar la atención hacia un hijo. Distinto es si nuestros hijos ya son adultos, ¿cierto? Entonces el hijo adulto ya no puede seguir culpando a la mamá, entiende que la mamá hizo lo mejor que podía con lo que tenía, pero cuando estamos criando hijos pequeños, vamos a poner el límite en los 12 años y también vamos a hablar de los 14 años. ¿Qué vas a esperar? ¿A que tu hijo sea adulto para decir, oh, yo hice lo mejor que podía con lo que tenía? Si tú a los 2 años, 3, 4, 5, 6, 8, 10 años de tu hijo, tú ya sabías todo esto, no hay excusa. No hay excusa para no trabajar, no hay excusa para no hacerte cargo, no hay excusa para no liberar a un hijo de esa carga ancestral y a la vez resignificar, porque no es que tengamos que sacar todo lo que tiene que ver con nuestra herencia, sino que hay ciertas cosas que son muy útiles, que son bonitas, que son profundas, que son un valor, ¿cierto? Y hay otras repeticiones inconscientes que hay que sacar porque ya no va una masculinidad tóxica, ya no va un femenino disminuido, débil, ya no va una actitud servicial, o ya no va el abuso sexual, ya no va la violación, ya no va la culpa, ya no va el castigo, cosas que se dieron naturalmente en muchas generaciones
Son cosas que no queremos repetir en nuestros hijos, en la construcción de su identidad, en la elección de sus carreras, en sus gustos, sus preferencias, la forma en que habitan su cuerpo, se alimentan. O sea, recuerden que la información ancestral va a operar en varios niveles. Va a operar a nivel mental, como creencia, como obsesión, incluso como patología mental para quienes tengan un diagnóstico en sus hijos. Pueden hacer esa mirada desde lo transgeneracional. Va a operar a nivel emocional, como patrones afectivos, como conflictos de desvalorización, con un tema también relacionado con la depresión, las adicciones, apegos, dependencias. Todo eso está contenido en nuestro sistema familiar y puede llegar a nosotros de diferentes maneras. Va a operar a nivel creativo y a nivel sexual, ¿cierto? Ya sea en el sentido de la identidad y cómo vivo mi identidad de género. También hay mandatos que están presentes en el árbol. Y cada uno de estos niveles tiene que ver con los papás, con los abuelos, con los bisabuelos, con heridas de todo tipo. Cualquier desequilibrio que haya en la integración de masculino y femenino se va a ver en nuestros hijos. Se va a ver en su cuerpo, se va a ver en su columna, se va a ver en su salud, en su lateralidad, ¿cierto? Lo vamos a notar, que tengo un ojo malo, tengo el otro bueno, me caigo siempre, me pego en el mismo lado, hay una alergia que se da, qué sé yo, mi espalda tiene una connotación, mi frente tiene otra connotación. Tenemos que aprender a descifrar esa información, para eso está el trabajo, ¿cierto?, de análisis corporal, de biodecodificación, este trabajo también de sanación ancestral, donde vamos a ir entendiendo ese código físico. Pero también hay muchos conflictos que tienen que ver, por ejemplo, con si tu hijo se llama igual que el papá, igual que el abuelito, si tu hija lleva el nombre de la tía muerta, si tu hijo nació después de un hermano que no pudo tomar la vida, si tu hija nació después de reiterados abortos y no hubo una limpieza y una restitución de las almas de esas vidas no nacidas, ¿cierto? Si tú querías un niño y nació una niña. Se fijan que los distintos escenarios en que lo transgeneracional se hace presente son variados, o sea, desde un conflicto con lo femenino, un conflicto con la maternidad, un conflicto con los hombres, que al final igual tengo una pareja, igual gesto una vida, pero tengo miedos, tengo represión, tengo rabia. Todo eso va a ir recayendo. Los conflictos entre papá y mamá sin duda van a recaer en nuestros hijos porque los obligan de alguna manera inconsciente a tomar lealtad por uno, por otro. No saben cómo tomar la fuerza de los dos si los dos están en conflicto, ¿cierto? Entonces nos vamos a quedar con que lo primero que tenemos que hacer es analizar siempre cómo fue nuestra gestación, nuestro parto, y ahí tenemos mucha información. Otra cosa que trabajamos mucho en relación a nuestros hijos es el proyecto sentido. ¿Por qué les estoy contando esto? Porque durante el mes de septiembre vamos a estar trabajando en Clínica de Sanación Ancestral con estos temas, ¿cierto? Cómo a través de nuestro trabajo personal liberar a nuestras descendencias, futuras generaciones, ¿cierto? De estos miedos, obsesiones, repeticiones, condicionamientos, herencias, ¿cierto? Que no nos permiten crecer y desarrollarnos. Ese es un trabajo que tenemos que hacer como padres, desde el amor, desde la responsabilidad, desde honrar a esos seres que nos eligieron como papá o como mamá, ¿cierto? Y hacer nuestra parte y no esperar a que sean adultos y resuelvan por las suyas, porque tenemos las herramientas y tenemos la conciencia en el ahora. Importante el proyecto sentido, ¿en qué sentido, cierto? Primero revisar, para quienes, revisa tu primer hijo, ¿en qué estaba tu vida? Antes de embarazarte, antes de saber que estabas embarazada, ¿qué estaba pasando contigo? ¿Estabas con el papá de tus hijos? ¿Estabas sola? ¿Estabas deprimida? ¿Te echaron de tu casa? ¿Estabas estudiando? ¿Estabas enferma? ¿Tenías un trabajo que no te gustaba? ¿Venías saliendo de una relación de mierda? No lo sabemos, eso lo vas a saber tú. El proyecto sentido, hijo 1, si tienes solo un hijo, 2, 3, 4, eso lo vas a evaluar. Por ejemplo, en muchas mujeres el proyecto de sentido de su hijo tiene que ver con un aborto, por ejemplo, viví un aborto en el tiempo previo a este embarazo, entonces ya no serías el primer hijo, serías el segundo, porque ese aborto tiene que ser considerado como un hijo. Una pérdida tiene que ser considerado como un hijo, no podemos excluir, porque nuestros hijos van a terminar haciendo causa común con sus hermanos no nacidos, van a terminar desarrollando una pulsión de muerte muy fuerte y van a sentirse culpables incluso de existir, lo que les puede llevar a tener conductas muy autodestructivas y depresivas, ¿cierto?, a lo largo de la adolescencia, sobre todo. Entonces, siempre considerar a los hijos no nacidos, pérdidas, abortos, no hacemos un juicio moral, simplemente los consideramos. ¿Qué estaba pasando conmigo antes, hasta 2 años antes de la gestación de este hijo? No, mira, con mi pareja estábamos mal, no, mira, queríamos tener un hijo, no, yo estaba terminando de estudiar. O sea, ese relato lo sabes tú, con la máxima honestidad. ¿Qué estaba pasando conmigo? Me sentía perdida, tenía miedo al mundo laboral,
no sabía si mi relación iba a funcionar, me sentía un poco perdida, andaba de un lado para otro, estaba, siguió pasándolo bien. Eso solo tú lo sabes, porque es en ese contexto que el alma de un hijo te elige como madre y como padre. Ya, o sea, independiente si tú en 2 años no conocías a esa persona, al año, a veces uno conoce a una persona y se embaraza, no sé, al mes. No, no es lo ideal, pero al mes, a la semana, al año. No siempre ese rango, o sea, esos 2 años son un margen donde nos vamos juntando hasta que yo voy a reconocer a esa persona que va a ser el padre de mis hijos y que este personaje, hombre o mujer, ¿cierto? Vamos a ponernos en los dos casos, es un reflejo de mis creencias y de mi herencia respecto del femenino, respecto del masculino. Ese personaje va a ser, qué sé yo, si yo creo que todos los hombres son infieles y abandonan, aunque a primera vista no lo parezca, él va a venir a ratificar mis creencias. Si yo creo que todas las mujeres son unas infieles y que abandonan, también voy a buscar una mujer que el día de mañana va a dejar a mis hijos botados, o va a priorizar por otras cosas, o va a tener, qué sé yo, una otra relación, va a tener otros hijos y se va a desvincular de los hijos primero. Tiene que ver con tus creencias. Uno no atrae a una persona porque sí. Y aquí es donde hay que asumir la responsabilidad. ¿Cuál es el patrón ancestral que yo estoy actualizando al elegir a este hombre o a esta mujer y al tener un hijo con esta persona? Estamos repitiendo un guión, estamos repitiendo un patrón, estamos repitiendo una memoria y el día de mañana nos va a costar, ¿cierto? Porque uno dice, ¿por qué traje a esta persona a mi vida? ¿Por qué construí este tipo de relación? Está lleno de embarazos adolescentes en la memoria ancestral. Está lleno de personas que unieron sus vidas porque ya me embaracé, no había nada más que hacer. De personas que se unieron por temas prácticos, de sobrevivencia, de que me echaron de mi casa y necesitaba a alguien en que apoyarme, de que me sentía solo. O sea, las razones que nos llevan a unirnos a alguien nunca tienen que ver con el amor ni con lo romántico. Pocas veces. La mayor parte de las veces nuestras motivaciones inconscientes no son tan luminosas ni son tan glamorosas, son bastante desde la inconsciencia, en esa búsqueda del otro, en ese apego al otro. Y todo lo que haya pasado en esos 2 años antes de la gestación de este hijo va a incidir en su proyecto sentido. ¿Ya? Eso es inevitable y es muy importante que como padres podamos identificar el proyecto sentido de nuestros hijos, porque el día de mañana ese proyecto sentido, que son la suma de expectativas, anhelos, mandatos que el papá y la mamá ponen sobre nosotros, ¿cierto? Puede hacer que una persona, incluidos nosotros, porque todos tenemos un proyecto sentido, nos alejemos del propósito de nuestra alma, porque nuestro deseo de ser amados por el papá y la mamá, nuestro deseo de ser cuidados, nuestro deseo de ser protegidos, se nos va a olvidar que vinimos aquí no a complacer al papá y a la mamá, sino que vinimos con un propósito más trascendente. Y eso, mientras antes podamos liberar a nuestros hijos del proyecto sentido, del mandato, de la expectativa, antes les vamos a estar haciendo un favor y les vamos a permitir abrazar una conexión trascendente con su espíritu, con su propósito, con su vocación, con su misión o como lo quieran llamar. No podemos simplemente, o sea, si yo me miro en el presente y digo, oye, yo como persona adulta, claro, mi mamá, mi papá nunca hicieron este trabajo porque en su generación estos temas no eran temas, no tenían herramientas, tenían que estar preocupados de sobrevivir, tenían que estar preocupados de otras cosas. Y ahora yo de grande me entero que existe algo llamado proyecto sentido. Me tengo que hacer cargo porque yo soy una adulta y tengo que trabajar, qué sé yo, con mis memorias gestacionales, tengo que separar el proyecto sentido del propósito de mi alma, tengo que pedirles a mis padres amablemente que me permitan liberarme de esta expectativa, porque no es que yo soy mala hija o buena hija si no cumplo ese propósito, ¿cierto? Que a veces hasta grandes las personas se culpan y se castigan y se obligan a vivir vidas que no quieren hacer buenos. ¿Ya? Porque seguir tu propósito y abrazar tu camino no significa ser un mal hijo, pero en esta dicotomía del deber ser y del ser, vamos a encontrarnos muchas veces atrapados. Pero si yo estoy criando, si tengo hijos pequeños, recién nacidos, hijos de 2, 3, 5, 10 años, ¿cierto? Insisto, hasta los 12, yo puedo, por ejemplo, trabajar con las memorias gestacionales de mi hijo. Eso se puede hacer. Ya, yo puedo recrear la gestación, revisar cuáles fueron las emociones, qué estaba pasando conmigo antes,
qué sentí cuando me enteré de este embarazo, cómo se sentía mi hijo o hija estando dentro de mi vientre, si logró percibir mi rechazo, mis miedos, mis angustias. Podemos resignificar, podemos sanar estas memorias y podemos instalar en el fondo, una conciencia diferente que le permita a nuestros hijos tomar la vida, sentirse amados, valorados, protegidos, pero también nos vamos a ser conscientes de cuáles eran nuestros miedos. De repente tenemos miedos relacionados específicamente con la maternidad, porque hay memorias ancestrales que hacen que la maternidad suene como algo medio terrorífico, ¿cierto? Si pensamos en madres de otras generaciones, una mamá era tener 10 hijos, 20 hijos, hijos que morían, que nacían. Hay muchos miedos relacionados con el parto, porque también hay memorias de mujeres que perdieron hijos durante el embarazo, recién nacidos, mujeres que murieron en el parto. Fíjense que en un momento como parto se actualizan muchos conflictos. Y hay algo muy importante en nuestro interior, de lo que muchas veces no somos conscientes, y es sentir si mi hijo va a ser bien recibido por mi linaje. Porque, por ejemplo, a veces hay mujeres que van a gestar un niño y en este linaje hay mucha herida respecto del masculino. Y eso va a incidir en que ese niño no pueda tomar la vida o tenga una gestación complicada o tenga un parto complicado, que a veces haya riesgo vital, haya sufrimiento fetal. Lo mismo con las niñas. Muchas veces trabajando en la sanación de memorias gestacionales nos damos cuenta que el primer sentir que esa personita sintió fue la mamá diciendo, ay, por favor, que no sea niña porque va a sufrir. Y no es que lo pensemos, quizás en tu mente y en tu corazón tú te alegras de tener una niñita, pero ¿qué significa en tu ancestralidad ser mujer? ¿A qué viene aparejado? ¿Y qué vas a hacer tú para resignificar esa energía femenina y que a tu hija o hijo no le toque la carga de la masculinidad tóxica o de la feminidad tóxica? Ese es un trabajo que tenemos que hacer desde la conciencia, desde el presente y desde el amor. Estamos hablando ahora del proyecto Sentido. Hay muchos otros temas, la elección del nombre, muy importante. Si nacimos o no después de un embarazo, de una pérdida, de un aborto, eso también es importante. Que nos den el lugar que corresponde. Yo no puedo decir, este es mi hijo mayor, si antes de este hijo perdí 3 embarazos. Este no es mi hijo mayor, este es el 4. Si fuera un embarazo múltiple, voy a tener que contar a cada uno de esos seres en gestación. Y también analizar, ¿por qué no pude sostener la vida? Ya, esto no lo digo como una culpa, como un reproche. Algo a veces nos pasa con el femenino, con nuestra capacidad de sostener, de nutrir, de cuidar, que no nos sentimos empoderadas de nuestra linaje femenino. Hay muchas heridas respecto también de cómo yo tomo mi herencia. Entonces, revisemos la gestación, revisemos el parto, revisemos los primeros años de vida, ¿cierto? Nada de esto es para sentirnos culpables o mal, ¿cierto? De, yo no pude estar disponible para mis hijos, tal vez se van a sentir abandonados. No, entendemos que uno hizo lo que pudo. Si una mamá tiene que volver a trabajar cuando el hijo tiene 6 meses y tiene que dejarlo en la cuna, no es para que esa mamá se sienta culpable, pero sí en algún momento vamos a tener que trabajar con lo que a ese niño o niña haya sentido. Ya, o sea, no es como, ya, no me siento culpable y me desligo. No, no te sientas culpable porque la culpa no nos va a ayudar en nada, pero sí hazte cargo en el momento en que estos temas aparezcan, en que aparezcan trastornos alimenticios, en que aparezcan problemas de adicciones, en que aparezcan problemas de sobrepeso, en que aparezcan alergias. Fíjate que las huellas del desamor materno se expresan habitualmente en varias zonas de tu cuerpo. La piel, el sistema respiratorio, el estómago, el pelo, la piel, ¿cierto? Lo que nos cubre, lo que nos protege, también se expresa muchas veces en la relación con el alimento, alergias, intolerancia. O sea, tienes harto de dónde agarrar para ver qué le faltó a ese niño o cómo percibió esa ausencia, esa presencia, porque ojo que no todas las presencias son sanas, hay muchas mujeres que no vuelven a trabajar y aún así sus hijos están pésimos porque el entorno es tóxico, porque la relación con el papá es tóxico, porque la relación con la abuela es tóxica, porque la relación con la suegra es tóxica. Y eso lo vamos a ver representado en la salud de nuestros hijos. Siempre tengan muy a mano el historial de salud de sus hijos. ¿Cómo fue la gestación? ¿Cómo fue el parto? ¿Hubo complicaciones? ¿Qué te dijeron? Mira, desarrolló tal condición cuando nació. Tanto más si este niño viene con una enfermedad congénita o transgeneracional, porque ahí tenemos una información extra que hay que abordar de una manera más específica, ¿cierto? Como a qué viene este niño, por qué eligió este linaje y por qué permitió que su cuerpo viniera con esta sintomatología para sanar. Es una ofrenda de amor muchas veces, ¿ya?
recuerden siempre que nuestro campo físico no puede ser ocupado por memorias transgeneracionales a menos que nosotros lo permitamos. Cuando una persona nace con una enfermedad hereditaria es porque su alma lo permitió, ¿ya? Nuestros ancestros pueden parasitar nuestro campo mental, nuestro campo emocional y nuestra energía creativa o sexual, pero no nuestro campo físico. Si naciste con un problema congénito, es porque algo en ti permitió eso, ya sea un problema cardíaco, un problema de riñón, un problema de huesos, un problema de la vista, cualquier tipo de condición que yo permito que se plasme en mi cuerpo para que se haga visible la herida y el conflicto. Ya va a depender de la zona del cuerpo afectada, ¿cierto? Hay zonas que son de más ancestralidad, como los huesos, la médula, la sangre, riñón, corazón. Ahí tenemos como la gama más importante de enfermedades en niños pequeños. Pero hay otro tipo de patologías que también hay que analizar porque tienen un significado y tienen un rol que cumplir en el desarrollo de nuestros hijos. ¿Por qué les he puesto todo el rato el tema de los 12 años? Tengo un video entero dedicado al tema de la sanación ancestral y las constelaciones familiares en niños, cómo se trabaja, cómo se aborda, cuáles son los parámetros que manejamos, ¿cierto? Vamos a decir que hasta los 12 años el alma de tu hijo ha elegido el contexto en el cual nacer. Es como que se hubiera hecho un spoiler así de, así es la vida, esta es mi mamá, este es mi papá, así se viene la mano, estas son las... Hasta ahí es como que hay ciertos eventos que esta alma está preparada para vivir. Incluso hay eventos que nos parecen tremendos, como maltrato, abuso, abandono, violencia, pero es como que eso hubiera estado en el paquete inicial. Ahora, con esto no quiero decir, lávate las manos hasta que tu hijo cumpla 12, total, su alma ya asumió este compromiso. No, claramente, si a ti se te hace visible una herida cuando tu hijo nace, tu hija nace, si tú sufres una depresión, si a ti se te hace evidente un conflicto con tu mamá, con tus abuelas, con tu femenino, si tú tienes un conflicto con tu capacidad de producir dinero, de sostener una familia, de sacar adelante una profesión, tienes que hacerte cargo, o sea, porque el hijo te lo va a ir mostrando. Un hijo es el espejo más poderoso, yo creo que después de los padres, el hijo es el espejo más potente, y en tercer lugar, quizás la pareja que estemos teniendo. Los hijos son un espejo poderoso, o sea, si tú no puedes sostener la identidad materna desde la plenitud, la prosperidad y la abundancia, es porque hay una herida. No es que haya algo malo contigo, es que hay una herida. Y desde esa herida, ¿quién te vino a hacer visible esa herida? Tu hijo, tu hija, o a veces cuando hay más de uno, ¿cierto? El primer embarazo tiene ciertas connotaciones, en la primera gestación, el segundo, y ahí empieza a armarse un poco el panorama de cómo me paro yo frente a mi maternidad, cómo me paro yo frente a mi paternidad. Hay muchas cosas que por amor vamos a sanar, que si no tuviéramos hijos, ni siquiera hubiéramos tomado conciencia de que teníamos una herida, pero como tenemos un hijo que está en proceso de crecimiento, decimos, yo quiero estar bien, yo quiero sanar. Existen entonces sanación de memorias gestacionales. Muy importante, podemos como madres trabajar con las memorias gestacionales de nuestros hijos, sí. Como adultos podemos trabajar con nuestras propias memorias gestacionales de nuestra primera edad, incluido el proyecto sentido, el propósito del alma, la gestación, el nacimiento y el parto. También podemos trabajarlo en retrospectiva, o sea, como que se puede trabajar hacia el futuro, hacia acá, como que es bidireccional. ¿Qué otra cosa es importante? Atender el historial de salud de nuestros hijos. O sea, si hay síntomas, enfermedades a repetición, revisémoslo porque ya sabemos que hasta los 7 años los niños están representando el conflicto materno. A partir de los 8 empiezan a aparecer los conflictos ya individuales. Entonces, si tu hijo tiene 8, 10, 12 años y está manifestando algunos problemas, es porque hay algo en la forma que él gestiona sus emociones que está dando origen a una fricción y esa fricción se está traduciendo en un problema físico, en un síntoma o emocional también. En esos casos, niños mayores de 8 años, ¿podemos trabajar técnicas de sanación? Sí. Ya podemos armonizar, podemos equilibrar, podemos dar herramientas, podemos trabajar ya un poco independiente de la mamá, ya porque hasta los 7 años no podemos abordar a un niño si no pasamos por el campo emocional y por el campo energético de la mamá, y la mamá tiene que hacerse cargo de eso. Entonces, la gran dificultad de trabajar con niños menores es que las mamás dicen, este niñito tiene un problema, pero no se ven a sí mismas. Cuando hay esa conciencia, es mucho más fácil decir, mira, lo que le está pasando a tu hijo es reflejo de algo que tú no tienes resuelto. Si tú lo resuelves, él ya no va a tener la necesidad de representar a través de su salud y de sus síntomas conflictos adultos, ¿ya? Eso es muy importante.
¿Qué otra cosa es importante? ¿Por qué dijimos hasta los 12 años el alma de nuestros hijos, nuestras propias almas eligieron los eventos que van a poder ir formando, moldeando su personalidad? Ya a partir de los 14, cuando ya empieza el desarrollo del campo mental, tenemos otras herramientas, empezamos a pensar, a analizar, se actualizan los patrones de la línea de los bisabuelos, tengan muy presente esto, porque hay muchos niños que en la preadolescencia y adolescencia desarrollan patologías mentales, psiquiátricas. Ojo con no solo deambular de especialista en especialista, que yo no soy antimedicina, considero que hay que hacer los diagnósticos pertinentes, aunque a veces son un poco erráticos. Ojo con el tema de la medicación, pero sobre todo, ¿qué es lo que este conflicto mental está representando dentro del contexto ancestral, dentro del contexto sistémico? ¿Ya? Tenemos 8 bisabuelos, o sea que puede ser el bisabuelo que murió exiliado, puede ser la bisabuela que fue abandonada, puede ser el bisabuelo que nunca aprendió a hablar el idioma, puede ser el otro que vivió persecución y tortura. No lo sabemos, pero sí podemos trabajar en eso. Y recuerda que los bisabuelos de tus hijos, por lo menos 4, son tus abuelos, entonces no hay que buscar tan lejos. A veces no tenemos tanta información. A veces por el lado del papá tampoco hay mucha información, como que eso, el sistema se cierra y se vuelve un poco como que se clausura la memoria para que no llevemos luz, como que se clausura. O sea, ahí tenemos que empezar a trabajar con el árbol genealógico, podemos trabajar con constelaciones familiares, podemos trabajar distintas herramientas, porque a partir de los 12 ya podríamos constelar con un niño. ¿Ya? Y constelar con un niño no significa que tú me traigas al niño a la consulta y yo lo haga participar de una constelación, no es necesario. Tú como madre puedes decir, mira, tengo un hijo que está teniendo problemas con la alimentación y ya se pasó de lo patológico, lo llevamos al nutricionista, trabajamos esto, o no, tengo un problema hormonal, tengo un hijo con problemas de conducta, tengo un hijo que lo diagnosticaron, qué sé yo, de tal forma. Eso se puede trabajar en una constelación familiar. No es necesario que el niño esté presente. Se trabaja a través de la madre, porque la madre, como madre, todas las madres tenemos potestad sobre nuestros hijos. No quiero que esto suene como hacer un mal uso del poder, sino que desde el rol ancestral, arquetípico, no desde el ego de la madre, porque el ego de la mamá dice, no, es que yo quiero que mi hijo sea flaco. No, no el ego de la mamá, sino la mamá que es capaz de entender que detrás de ese conflicto hay algo más. La mamá puede pedir al sistema familiar que se muestre, que se ordene, que se reorganice y tiene que estar también dispuesta a ver cuál es la herida de su hijo. Porque a veces uno quiere creer que lo está haciendo bien, a veces uno dice, no, soy la peor. Y nunca es ni lo uno ni lo otro, siempre hay un punto medio. Lo que pasa es que tú misma no puedes juzgar tu rol como madre, ni tu mamá, ni tu papá, ni tu pareja. ¿Quién va a decidir qué tan buena madre fui, entre comillas, van a ser los hijos? O sea, y eso pasando por muchos procesos, por muchos filtros, ¿cierto? Uno a una edad está súper enojado con la mamá, desvaloriza, critica, juzga, y llega un momento en que vas a tener que asumir que tu mamá fue perfecta así como fue. No porque seas perfecta en términos canónicos, sino porque todo eso que viviste llegó a constituir la persona que tú eres. ¿Ya? Ahora, insisto, no es dejemos que los hijos crezcan y que cuando sean adultos vean cómo se las ingenian para ir a terapia, sino que si tenemos que hacer algo que cambiar ahora, en el presente, hagamos. ¿Ya? Entonces, ¿podemos trabajar con un niño mayor de 12 años en constelaciones familiares? Sí. ¿Es necesario que esté presente la constelación? No, se puede hacer a través de representantes, siempre con la autorización de la mamá o el papá. ¿Se puede trabajar técnicas de sanación, sanación energética, armonización, sanación ancestral, distintas terapias? Sí se puede trabajar, siempre cuiden de trabajar con el profesional correcto, ¿cierto? Que no sea solo una armonización, busquen siempre un enfoque que sea desde la medicina cuántica para que podamos resignificar, cualificar la conciencia que está generando la enfermedad y no sea solo un intercambio de energía que al cabo de un par de semanas eso se va a disipar. Ojo con eso. Ahora, con los niños preadolescentes, que yo es donde más veo casos, ¿cierto? 12, 13, 14, 15, 16 años, ¿cierto? Que hay una queja, que esta niñita, que el pololo, que las drogas, que el peso, que la alimentación, que la depresión, inevitablemente tenemos que hacernos cargo. No hay que ir a buscar muy lejos, ni hacer un peregrinaje de especialista en especialista, y con esto no estoy diciendo que no vayan a un especialista, por supuesto que pueden hacerlo y tomar todas las herramientas que quieran, pero yo lo veo diariamente que llega un punto en que hay un sentimiento de frustración y de impotencia porque vemos que estas cosas no nos dan resultado. Muchas veces lo que está detrás de una depresión
es que nunca hablamos del hijo que no nació antes de ti. Es que nuestro hijo compartió el útero con un hermano no nacido, o con un aborto, con una pérdida. Es que muchas veces tuvimos embarazos muy complicados, sufrimos todo tipo de violencia, de maltrato, de abandono, hay situaciones muy extremas, y eso hay que trabajarlo. Con esto no quiero decir que hagamos un acto confesional, decirle a nuestros hijos a los 5 años, oye, yo perdí un hijo antes que tú, porque ¿qué hace un niño de 5 años con eso? No es un tema de información, es un trabajo terapéutico, donde tú te vas a hacer cargo de ese dolor, de esa experiencia, vas a limpiar, vas a sanar, vas a resignificar desde tu decisión. Ya no es solo como tirar información así como que, ay, que vea él qué hace con esta información. ¿Qué hace un niño de 5 años, de 7, de 12, de 15 con esa información? No tiene idea, porque no hay un contexto ni mental, ni de conocimiento, ni de ningún tipo donde alojar esa información. Entonces nosotros tenemos que ir cortando el filtro, lo que le llega a nuestros hijos es lo que yo permito que pase a través de mí. Cuando yo miro a mi linaje y digo, hasta ahí nomás, mamá, te amo, pero no vas a generar culpa en mis hijos. Papá, te amo, pero no vas a generar esta exigencia de que sea muy macho. Hasta ahí llega. Lo mismo con el papá. El problema es que los papás no nos hacemos cargo y no trabajamos y decimos, ay, qué terrible lo que está pasando. Repetimos patrones, patrones de abandono, patrones de abuso, patrones de maltrato, patrones de desvalorización, patrones desequilibrantes, y no nos hacemos cargo. Ahora, lo que haga el papá o lo que haga la mamá en términos prácticos cuando tú eres el paciente, da lo mismo. Porque tú como mamá no vas a dejar de hacer cosas porque el papá no se hace cargo, y tú como papá no vas a dejar de hacer cosas porque la mamá es así o es así. Tú tienes la obligación, si tú tienes la conciencia, porque no puedes obligar a que el otro sea consciente, si tú tienes la conciencia, tú tienes que hacerte cargo. Ahora, quiero ser súper clara, y esto lo voy a hablar desde la experiencia, cuando trabajamos temas transgeneracionales, desde nuestro rol de madres, ¿ya? Ya no como hija, ni como nieta, ni como hermana, ni como pareja, sino como madre. Y yo me paro y yo ordeno mi territorio y yo digo, basta, aquí la que va a establecer lo que es bueno para mis hijos, lo que merecen, lo que es sano, lo que los nutre, soy yo. Se produce un movimiento de conciencia muy grande. ¿Cuántas veces en la vida estamos preparadas para hacer ese movimiento de conciencia? Yo creo que una. quiero ser clara. O sea, yo ayer hablaba con una artista y le decía, mire, yo en mi vida, mis temas familiares los he constelado, yo creo que una vez, míos. Así como yo como mamá me estoy sintiendo pasada a llevar y quiero poner un límite a la abuela, al papá, no sé qué, una vez. Creo que otra vez he trabajado un tema de salud que se estaba expresando en mi hija, en el tema de las rodillas, ¿cierto? Y lo trabajé directamente con ella porque tenía la edad suficiente para entrar en el proceso. Todos los otros temas que he trabajado han sido míos. La relación con mi mamá, por qué mi mamá es así, es que mi abuelita, la integración del masculino, es que mi profesión, es que mis roles, lo he trabajado en función de mí. O sea, he trabajado, hasta que llegó un momento en que dije, oye, todo este trabajo también tiene que ser capaz de decir, ah, mira que trabajo en lo ancestral, pero sigo teniendo este conflicto cotidiano, sigo teniendo esta tensión cotidiana con el papá, con esto, con lo otro. Ahí es donde hay que hacer esa raya, ¿ya? Y es un trabajo, porque yo entiendo que la mayoría de las mujeres no nos reconozcamos como mujeres plenas, abundantes, merecedoras, que a través de nosotras como que está toda esta fuerza ancestral de sabiduría, de mujeres poderosas. No, consciente e inconscientemente, la mayoría de las mujeres vivimos la maternidad como un peso, con mucho amor, sí, no vamos a hablar acá de amor o desamor, como un peso, como una carga, como un deber ser, nos quejamos, nos lamentamos, renegamos, no porque no amemos a nuestros hijos, sino porque hay ciertas cosas que nos parecen injustas, la falta de apoyo, la falta de redes, el tema del trabajo, del cuidado, pero eso es una queja constante que nos roba mucha energía y que uno dice, a ver, ¿por qué no puedo vivir la maternidad desde un lugar de poder? No es que el papá, no busques razones afuera. ¿Por qué yo, individua, no puedo vivir la maternidad desde un lugar de poder? Porque hay heridas, hay memorias, hay mandatos, hay prohibiciones en mi sistema familiar de las que yo tengo que hacerme cargo. No puedo esperar a que el papá consiga trabajo o pague la pensión o se haga responsable, porque eso está mostrando el conflicto de él con la responsabilidad, con un masculino tóxico que abandona, con la repetición de patrones, con heridas que no son mi trabajo resolver.
¿Quién va a instalar el sentido del merecimiento en tus hijos? Tú. No el papá. El papá no instala, es que el papá no, es que los problemas de autoestima de mi hija es porque el papá la abandonó. No, los problemas de autoestima de los hijos no son porque el papá los abandona, los problemas de autoestima de los hijos nacen de no tener una mamá que los ame incondicionalmente, de no sentirse merecedores, de que se les condicione el afecto a un determinado comportamiento. Cuando no se portan bien, les retiramos el afecto. Vienen de desequilibrios con la energía femenina. El papá es importante en otros aspectos, pero no es importante la construcción del merecimiento y la autoestima. Incluso si tú tienes un papá, por ejemplo, violento, un papá abusivo, ¿quién es la persona que tiene que poner un alto y decir, basta, mis hijos no merecen ser tratados de esa manera, ni yo merezco ser tratada de esa manera? Porque a veces muchos hombres no maltratan a los hijos, pero maltratan a las madres, y eso es igual que decirles, el maltrato es algo normal. Nuestros hijos normalizan todo lo que viven en sus relaciones. Si yo los golpeo, si yo los agredo, si yo los culpo, si yo los castigo, si yo me quejo. Ellos creen que el amor es eso. Por eso la que tiene que sanar siempre va a ser la mamá. Digamos que tú eres un hombre que tiene las mejores intenciones del mundo de ser padre, de ejercer su paternidad, digamos que tienes un hijo con problemas de salud o sin problemas de salud, que está en la infancia, que está en la adolescencia, digamos que tienes más de un hijo, que uno es muy distinto al otro. Tampoco es una excusa decir, es que la mamá los abandonó. Sí, es muy doloroso y tiene un impacto muy importante en la vida, en la mente de un hombre, que la mamá los abandona. Sí, incide directamente en su autoestima, sí. Incide directamente en su autovaloración, sí. No es irreversible, eso se puede trabajar en algún momento del desarrollo. Pero lamentablemente los padres no pueden suplir el rol de la madre. Y el rol de la madre en los primeros 14 años es demasiado fundamental. Ya, digamos que en los primeros 8, en los primeros 14, es fundamental. No hay nada que pueda suplir una madre. Ahora, si tú no tienes una madre por distintas razones, porque tu mamá se fue, porque tu mamá se murió, porque el papá la echó, por miles de razones, claro, siempre se va a agradecer tener una abuelita, una tía que te cuida, que te alimenta, porque acá la idea no es pasarlo mal, no es pasar hambre, ni frío, ni cobijo, que tu cuerpo reciba la sensación de que está siendo cuidado, protegido. Eso también instala en nosotros un sentido del merecimiento. Y para eso, claro, hablamos de la madre desde un rol arquetípico. Porque la mamá no es solo la que cocina, la que cuida, la que limpia, porque sabemos que como mamás tenemos que repartir esos roles domésticos y de cuidado con muchas otras facetas, y que muchas veces no somos perfectas, ni vamos a tener la casa impecablemente limpia, ni vamos a cocinar la comida perfecta, ni muchas veces le vamos a dar al cabro chico arroz con huevo, fideos con salchicha, y eso nos puede hacer sentir incluso un poco culpables, pero el tema tiene que ver con la disponibilidad. ¿Ya? El rol materno, que lo vamos a hablar en otro video, tiene dos facetas. Tiene un rol que es nutritivo. Yo para nutrir a otro ser tengo que estar nutrida yo, y en eso nos pesa muchas veces la ausencia paterna, porque uno siente que le falta apoyo, entonces empieza como a entregar algo que realmente no tiene, y nos vamos quedando desnutridas de nosotras mismas. Eso es muy complejo. Y por otro lado, tiene que ver con saber poner límites. Y ese saber poner límites es un aspecto masculino del femenino. O sea, las mujeres también tenemos un femenino, y esa capacidad de poner límites, de rayar la cancha, que se hace a una edad, no le va a ir a poner límite a un niño de 15 años si no le pusiste a los 5, esa capacidad de poner límites, ¿cierto? Y de no tener una sensación del amor malentendido, porque a veces pienso que si le pongo el límite el niño se va a traumar y va a pensar que soy mala mamá. No, esa es una idea del amor más entendido, muy mal entendido, que termina criando delincuentes en el fondo, tiranos. Esa capacidad de poner límites tiene que ver con el trabajo que como mujeres hemos hecho o no hecho con nuestro masculino. Entonces, al final, todo es una integración de masculino y femenino. Eso es muy importante. Distinto es si tengo un hijo y una hija. A mí me resulta muy sintomático de repente mujeres que tienen solo hijos. O sea, claramente el trabajo que tenéis que hacer está ahí, a la vista. Solo niñas. O un niño muy mayor y dos gemelas. Y es como, niñas grandes que ya están terminando de criar, no sé, hijas de 18 años, y tengo uno de 5. Y el de 5 es el que te está sacando canas verdes porque te viene a mostrar algo, porque viene a trabajar algo en ti, en tu sistema y en él mismo. Importante entonces, las preguntas que nos tenemos que hacer, más allá de todo lo que hemos formulado hasta ahora. ¿De qué forma esto que estaba viviendo antes de la gestación de mi hijo puede impactar en él? Sin duda lo va a impactar. No, es que esas son excusas. No, siempre el proyecto sentido va a estar determinado por lo que estaba pasando hasta 2 años antes de la gestación de nuestros hijos. Segundo,
¿Cómo fue la gestación y el parto? No es irrelevante, es sumamente fundamental porque esa sensación de si puedo abrirme a la vida, si si el mundo es un lugar hostil, si soy un niño amado, bienvenido, si voy a ser cobijado, si voy a recibir nutrición, eso se forma en esa etapa y muchas veces tenemos tantos miedos y tantas contradicciones durante el embarazo que no logramos transmitir esas certezas. Y eso se puede trabajar. Ya, otra cosa importante, si hubo pérdidas o abortos antes de la gestación de un niño, trabájalo. Trabaja una limpieza de útero, trabaja una restitución, trabaja un ordenamiento familiar, trabaja una constelación familiar, lo que a ti te haga sentido, pero dale a tus hijos el lugar que les corresponde y no excluyas a los hijos no nacidos. Importante. Si un niño tiene problemas de los 0 a los 7, sabemos que hay que trabajarlo a través de la mamá porque los niños de 0 a 7 años no tienen problemas, solo reflejan los problemas de la mamá o los problemas de la mamá con el papá. Si tu hijo nació con una enfermedad congénita, no lo podemos constelar antes de los 12 años, pero sí podemos, nosotras, o nosotros, ambos en pareja, separados, trabajar el sistema familiar. Ya no vamos a trabajar la enfermedad del niño directamente desde el cuerpo. Yo no voy a ir a intervenir energéticamente su corazón, ni su hígado, ni sus huesos, sino que voy a ir a identificar el conflicto, por ejemplo. Les voy a poner el ejemplo más clásico, para quienes tengan hijos o conocidos con cardiopatía, ¿cierto? O con problemas congénitos al corazón, nos vamos a encontrar con que el corazón es un órgano muy importante para el desarrollo del masculino. Así como el útero es muy importante en el desarrollo del femenino, el desarrollo del masculino tiene que ver con la alegría de vivir, con la plenitud, con el servicio, con la solidaridad, que son cualidades que en el paso de una generación a otra de hombres se han ido perdiendo. Porque hay hombres que están profundamente heridos, porque el deber ser, porque no tuvieron mamá, porque sufrieron violencia, porque no tuvieron infancia, porque tuvieron que crecer muy rápido, porque fueron abandonados. Entonces, el corazón se va atrofiando. Ya en una cuarta generación, digamos que tú eres abuelo, o sea, bisabuelo, abuelo, padres, viene la cuarta generación que serían tus hijos, va a aparecer el conflicto como enfermedad, ya sea mental, física, emocional, va a aparecer como enfermedad. En el caso de los problemas congénitos, lo que está mostrando ese cuerpecito de niño es una zona de fricción. A veces ese problema es a nivel genético y eso tiene que ver con la integración del linaje del papá y la mamá que no cuadró y alguna ahí cromosoma no encajó. Y eso es muy importante, porque entonces hay un puente ahí que no se hizo. Muchas veces los niños vienen a purgar, sobre todo cuando tienen síndromes genéticos, ¿cierto? Muy complejos, vienen a purgar algún conflicto de los bisabuelos. Importante, hay muertes, hay asesinatos, hay cosas bien horribles que han pasado y que uno dice, pero ¿por qué mi hijo tiene que cargar con ese peso de lo que hizo su bisabuelo, de las atrocidades que hicieron esas generaciones anteriores? No es que tenga que cargar, es que los niños y las almas se ofrendan frente a ciertos eventos, o las almas eligen nacer. Yo sé que esto nos cuesta entender lo que uno dice, pero ¿cómo un niño va a elegir nacer enfermo? ¿Cómo va a elegir una vida de sufrimiento? ¿Cómo va a elegir nacer con una discapacidad o con una extremidad menos? No es que el alma no piensa en esos términos, el alma no piensa en términos de sacrificio, de sufrimiento, el alma piensa en términos de aprendizaje, de sanación y de evolución. Entonces, lo que tú ves como un problema para esa alma, no necesariamente lo es. Lo que tú ves como un problema para esa alma es un desafío evolutivo. Entonces, yo vengo a sanar mi linaje masculino con esta cardiopatía, que es lo que estoy mostrando, que generaciones de generaciones de generaciones de hombres no conocieron la alegría, no conocieron el servicio, no conocieron la solidaridad, perdieron la conexión con lo creativo y se han anclado en un rol trabajólico, violento, en la manía, en la obsesión, en el conflicto con con el reconocimiento externo y han perdido su centro. Entonces, yo no voy a ir a trabajar en un niño muy chiquitito con eso porque su corazón está en desarrollo y porque ya sabemos que hay un margen de tiempo en el que ese ser eligió ciertos eventos para ir cursando su desarrollo. Lo que sí puedo hacer, esto es como una triquiñuela que hacemos como madres o como abuelas, que muchas veces me toca atender abuelas que también una abuela tiene potestad, porque la abuela jerárquicamente está arriba. Y si esta abuela dice, yo siento que mi hija está mal, que está deprimida, que mis nietos lo están pasando mal, acuérdate que esto tiene que venir desde un deseo genuino, no desde el ego, ¿ya? Y ahí a uno como terapeuta le toca filtrar y decir, a ver, no podemos trabajar una sanación para que su hija sea lo que usted quiere,
Podemos trabajar una sanación para que su hija sane eso que está complicando la relación con sus nietos. Y muchas veces la que sale más trasquilada en esa escena es la abuela, porque la mamá está herida, porque la abuela no estuvo disponible para ella como madre. Entonces, esto es una herida donde nadie se las lleva a pelar. Solo los hijos. Los hijos tienen que ser siempre inocentes mientras sean niños, porque ellos son depositarios de esta herencia. Cuando trabajamos temas transgeneracionales en niños más chiquititos, lo que hacemos, por ejemplo, podemos ir, ya sea a través de sanación ancestral o a través de una constelación familiar, a trabajar el sistema familiar y ese nudo o ese conflicto que se está representando en el cuerpo de nuestros hijos. La alegría de vivir, el gozo, la plenitud. ¿Qué pasó ahí? ¿En qué punto se cortó? ¿En qué punto se culpabilizó la alegría? ¿En qué punto nos volvimos amargos, nos volvimos fríos, nos volvimos inaccesibles, ¿cierto? Eso lo podemos ir a trabajar. ¿Y qué es lo que logramos? No es que mágicamente nuestro hijo se va a sanar, para eso también existe la medicina, existen operaciones, existen trasplantes. Lo que logramos es descomprimir el peso de la carga ancestral. El cuerpo ya viene con esto. Puede que mejore, que se sane, que la ciencia y las técnicas más actuales nos ayuden, pero vamos a lograr que este mandato o este peso de tener que representar el conflicto a través de mí ya no sea necesario, porque el conflicto, que era un nudo, se va a desatar y se va a iluminar ese aspecto de nuestro árbol genealógico. Muy importante. Otra cosa que no quiero que se me olvide es, y lo he visto mucho, lo he visto en amigas mías que han tenido hijos, hombres, después, por ejemplo, de tener una niña, han tenido años después un niño. Importante reconocer esto porque han tenido problemas después del parto, problemas para recuperar la movilidad, para incorporarse, problemas en un lado del cuerpo, generalmente en el tren bajo, ¿cierto? Piernas, caderas. Hay problemas que de repente las mujeres no somos conscientes. Yo amo a mis hijos, quiero tener un hijo, deseo tener un hijo, pero el hecho de que sea hombre o el hecho de que sea mujer, pongámonos en los dos casos, ¿ya? Trae aparejado un peso. No para el hijo, sino en la memoria, en la conciencia de lo femenino y de lo masculino. Para ese hijo da lo mismo, ¿no? El peso es inconsciente. Entonces, si tú tienes a tu hijo recién nacido, hermoso, amoroso, pero algo en ti te dice que este niño va a ser más sensible, que este niño es diferente, porque además vienen generaciones tan bonitas, ¿no? Tan luminosos los niños. Y nosotros venimos de un linaje de hombres muy brutos, de hombres muy machos, de hombres muy violentos, de hombres abandonadores. Se genera en nuestro inconsciente un conflicto. ¿Cómo mi hijo puede tomar el masculino sin convertirse en un monstruo? ¿Cómo mi hija puede tomar el femenino sin convertirse en una víctima sufrida, pasada a llevar por los hombres? No es una pregunta que nos hagamos en el consciente. En el consciente lo que uno hace es darles herramientas, ¿no? Que mi hija estudie, que mi hijo estudie, que conecte con las emociones, que la niña que use rosado, que use celeste, nos da lo mismo. Les damos herramientas de crianza, pero aquí no estamos hablando solo de crianza, estamos hablando de ancestralidad. Y para eso, para que a tu hija no le llegue el femenino con una carga negativa, lo tienes que trabajar en ti. Para que a tu hijo no le llegue el masculino con una carga negativa, lo tienes que trabajar en ti. No resuelve el 100%, ¿cierto? Porque hay un margen que tiene que ver con el papá, pero yo diría, así tirándome números al voleo, que es un 70% de la composición de nuestros hijos pasa por el trabajo personal de la madre. Ya, entonces 70 a mí me parece suficiente y me parece bastante. ¿Y por qué? Porque incluso si tú no puedes incidir en el trabajo personal del padre de tus hijos, ese hijo va a tener un sentido del merecimiento, va a tener una autoestima a prueba de todo, se va a sentir parte, se va a sentir enraizado, se va a sentir merecedor, va a tener un lugar en su clan, va a saber que es amado incondicionalmente. Con esa base, que es la que formamos las madres en la primera infancia, ¿cierto? De los 0 a los 7, de los 8 a los 14, con esa base, con esa guía, no hay nadie que pueda contra él. Porque incluso si sales al mundo y no tuviste una figura paterna, incluso si sales al mundo y tienes un papá irresponsable, adolescente y drogadicto, ya tienes suficiente base, fuerza y herramientas. Y además recuerden que el linaje masculino no se limita al papá. El papá es como a través de que él le llega esa fuerza y el hijo del día de mañana va a tener que trabajarlo igual. Pero el linaje masculino también incluye a todos los abuelos, los tíos, los primos, bisabuelos, todo nuestro linaje. Hay personas muy hermosas en nuestro linaje, hay mucha belleza también en el masculino. Lo que pasa es que son menos y se pierden. Y muchas veces también está esta sensación de que muchos ancestros fueron muy buenos, pero que
fueron muy mal pagados por ser buenos, este tipo es bueno, es tonto, lo vamos a estafar. Entonces, a veces la bondad en nuestra memoria ancestral, en nuestro inconsciente, está súper conflictuada, como un hombre bueno igual hombre débil, y eso también hay que trabajarlo, ¿ya? Porque o si no vamos a asociar abuso a poder, bondad a debilidad, y eso no es algo que queremos, porque nuestros hijos van a nacer con sus cualidades. Es distinta la personalidad de un hijo mayor, de mucho más power, es mucho más primogénito, ¿no? A la identidad de un hijo segundo, ¿cierto? Acuérdense que el hijo mayor espejea al padre, el hijo segundo espejea a la madre, y así cada una de las líneas que vengan después. Y hay un trabajo que hacer. Les pido encarecidamente que no repitan los nombres. Yo conozco personas que conocen esto, que trabajan en esto y aún así van y le ponen el mismo nombre. Te creo si lo hiciste sin darte cuenta, si no sabías, si no tenías el conocimiento, pero habiendo tanto nombre en el mundo no es necesario hacer ese tipo de contrato. Otra cosa es la fecha de nacimiento, porque a veces coincide, porque no podemos controlar ese tipo de cosas. Y hay como una simetría, un doble en el sistema familiar. ¿Qué más agregarles? Quizás que tomemos el rol materno desde un lugar de conciencia, desde un lugar luminoso, de poder, de abundancia, de prosperidad. Si no te sientes identificada con este arquetipo aún, porque todavía estamos ancladas en la niña herida, en el maltrato, pidiéndole a la mamá o al papá que nos compense o esperando que la pareja cambie, nos va a costar un poco más vivir el rol. Pero hay un trabajo que hacer porque esta es la meta. Si un hijo, si un ser te eligió como madre, es porque tú tienes todas las cualidades para llegar a ser esta visión de la madre desde lo pleno, desde lo abundante, desde lo amoroso, pero también, acuérdense, la madre que sabe poner límites, porque eso también es un atributo materno. Les dejo esta información en el marco del trabajo de clínica ancestral que vamos a estar haciendo en septiembre. Tenemos sesión presencial el 9 de septiembre, vamos a trabajar, ¿cierto? Quienes quieran sumarse como pacientes, como alumnos o como terapeutas para actualizarse en métodos transgeneracionales. Va a estar abierta la invitación. Vamos a estar haciendo un taller donde vamos a hablar de estas cosas, ¿cierto? Vamos a trabajar los distintos enfoques, ciclo, proyecto, sentido, gestación, nacimiento. Vamos a dedicar algunos aspectos a la forma en que el linaje masculino se representa, la forma en que el linaje femenino se representa en nuestros hijos. Es un taller que está enfocado, creo yo, más para madres o terapeutas que trabajen con niños o que quieran trabajar con madres y niños. Les dejo la invitación, cualquier duda me pueden contactar.